la compra-venta de aires, la accesión, el derecho de superficie y la propiedad horizontal. La compra-venta de aires. El vendedor se obliga a transferir una extensión del predio, el sobresuelo, que son los aires, el espacio aéreo en su prolongación vertical, de conformidad con el plano vertical del perímetro superficial para su edificación o construcción, hasta el límite del ejercicio del derecho del vendedor, y el comprador se obliga a recibirla y pagar su precio en dinero. El artículo 954 del Código Civil dispone que la propiedad del predio se extiende al subsuelo y al sobresuelo, comprendidos dentro de los planos verticales del perímetro superficial y hasta donde sea útil al propietario el ejercicio de su derecho. Y el artículo 885 del Código Civil, clases de bienes. Bienes inmuebles son inmuebles, inciso 1, el suelo, el subsuelo y el sobresuelo. Ejemplo, una persona construye una casa en el suelo o primer piso y no continúa su edificación vertical. De conformidad con los planos verticales, lo que está arriba en vertical del primer piso, estos son los aires del predio o casa. El artículo 954 del Código Civil comprende a la propiedad del predio, que se extiende al sobresuelo, que son los aires, y que están de acuerdo a los planos verticales del perímetro superficial y teniendo como límite hasta donde le es útil al propietario ejercer su derecho. Se entiende que el propietario del sobresuelo, los aires en vertical, el espacio aéreo, es lo que se transfiere al comprador, y al recibir el sobresuelo o los aires, el comprador paga su precio en dinero. En el supuesto en una compra-venta de aires, en el contrato se establece la venta de todos los aires o hasta donde sea útil al propietario el ejercicio de su derecho, que incluye las entradas, salidas, servidumbres. Se comprende que el comprador compra todos los aires de la propiedad vertical hasta el límite de su extensión del sobresuelo para poder edificar o construir. En el supuesto que en la compra-venta de aires, en el contrato se establece que el vendedor transfiere al comprador los aires del primer piso, se entiende que el comprador compra solamente los aires del primer piso, mas no todos los aires del sobresuelo de la propiedad vertical. Los aires del segundo piso, hasta donde se le sea útil su ejercicio de su derecho, es del propietario del suelo, que es el vendedor, precisando que el término útil del ejercicio del derecho de propiedad significa el límite que tiene el propietario para edificar o construir en altura, pisos o departamentos o unidades independientes hasta un máximo de 20 pisos, de acuerdo a la ordenanza municipal para la edificación o construcción vertical donde se ubica la propiedad o predio. Según Ramón Roca Sastre y Luis Roca Sastre, señalan: el orden y la utilidad práctica al crecimiento constante de la población en muchas ciudades imponen en la actualidad la necesidad de aprovechar hasta el grado máximo conveniente el área superior, así como la inferior de las fincas, edificando o aumentando su número de plantas, sea a base de elevar los edificios a mayor altura, sea a base de edificar en su subsuelo, en la medida permitida por el planeamiento urbanístico y siempre que no exista el obstáculo de una servidumbre que impida la mayor elevación. En consecuencia, en una compra-venta de aires o sobresuelo, las partes se obligan a lo pactado en el contrato, si son todos los aires o solamente los aires del primer piso o pisos subsiguientes de la propiedad vertical hasta el máximo de la extensión del sobresuelo o propiedad. Caracteres de la compra-venta de aires. El Código Civil considera los siguientes caracteres. Es un acuerdo de las partes, de conformidad con el artículo 1351 del Código Civil, dispone que el contrato es un acuerdo de dos o más partes para crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica patrimonial.
El vendedor y el comprador se ponen de acuerdo para la venta y la compra del sobresuelo o los aires, por todo lo que por hecho y derecho le corresponde, sin reserva ni limitación alguna. La voluntad y el consentimiento de las partes. De conformidad con el artículo 1352 del Código Civil, dispone que los contratos se perfeccionan por el consentimiento de las partes, excepto aquellos que además deben observar la forma señalada por ley bajo sanción de nulidad. El vendedor manifiesta una propuesta de venta de los aires o sobresuelo, y el comprador manifiesta una aceptación de la compra de los aires o sobresuelo. Es donde aparece una voluntad común en las partes. Existe acuerdo en la transferencia del sobresuelo o los aires, y el precio es lo que se denomina consentimiento. El contrato de compra-venta del sobresuelo o aires se celebra en escritura pública. La obligatoriedad del contrato entre las partes. De conformidad con el artículo 1361 del Código Civil, dispone que los contratos son obligatorios en cuanto se hayan expresado en ellos. Se presume que la declaración expresada en el contrato responde a la voluntad común de las partes y quien niegue esa coincidencia debe probarla. Las partes se obligan a lo declarado en el contrato de compra-venta del sobresuelo o aires. Se cumple en los propios términos lo pactado. Si uno de ellos niega su declaración, debe probarlo, desvirtuando con prueba en contrario, probablemente para resolver el contrato en juicio, demostrando que no está de acuerdo a la realidad. Es oneroso. De conformidad con el artículo 1558 del Código Civil, dispone el pago del precio. El comprador está obligado a pagar el precio en el momento, de la manera y lugar pactados. A la falta de convenio y salvo de usos diversos, debe ser pagado al contado en el momento y lugar de la entrega del bien. Si el pago no puede hacerse en el lugar de la entrega del bien, se hará en el domicilio del comprador. Las partes se obligan a lo pactado en el contrato de compra-venta del sobresuelo o aires. Se fijó un precio, el comprador se obliga a pagar el precio convenido al vendedor en el lugar de la entrega del bien con el documento minuta redactada por un abogado, como también se podría pagar el precio en el domicilio del comprador y en la notaría en la escritura pública para cumplir con la formalidad legal. Clasificación. El artículo 885 del Código Civil establece las clases de bienes y los clasifica a los bienes inmuebles en su inciso 1. El suelo, el subsuelo y el sobresuelo. Para su mejor comprensión se explicará brevemente la extensión de la propiedad, de los bienes inmuebles de modo independiente, del suelo, subsuelo y sobresuelo. 1. El suelo es la superficie terrestre donde se asienta la propiedad. Pertenece al propietario titular de dominio. El suelo es la división de la superficie terrestre. El predio se extiende por debajo de él, subsuelo, y por encima de él, sobresuelo, los aires. El espacio aéreo hasta donde sea útil al propietario el ejercicio de su derecho. Ejemplo: construir, edificarlo, cercarlo, colocar linderos, vallas, etc. Sin embargo, estos bienes inmuebles, el suelo, el subsuelo y sobresuelo, pueden pertenecer todo a un solo propietario o pueden pertenecer a propietarios distintos del dueño del suelo. El propietario o los propietarios ejercen su derecho hasta el límite del derecho de propiedad, dentro de los límites de la ley, del bien común y el interés social. Significa que le corresponde a toda la comunidad para su utilización, beneficio y desarrollo. Ejemplo: el espacio aéreo, el aire, los recursos naturales, renovables y no renovables, hidrocarburos, etc. 2. El subsuelo es el terreno que se encuentra por debajo de la superficie terrestre, donde se asienta la propiedad.
La extensión de la propiedad del subsuelo, el propietario ejerce su derecho hasta el límite donde le sea útil. Ejemplo, un sótano, almacenes, cocheras, etc. Pero no es propietario del sobresuelo, lo que comprende a los recursos naturales renovables y no renovables, minerales, hidrocarburos, yacimientos, restos arqueológicos, ni tampoco otros bienes regulados por leyes especiales. Todos estos bienes son bienes del patrimonio del Estado. Su aprovechamiento de dichos bienes es propio del Estado, son bienes de interés social. 3. El sobresuelo. Se denomina los aires, que se encuentra por encima de la superficie terrestre, que es la propiedad del espacio vertical que empieza a partir donde se asienta la propiedad. El propietario del sobresuelo, los aires, puede ejercer su derecho hasta el límite que le sea útil, que es construir, edificar hasta 15 o 20 pisos, porque existe límites y restricciones por una ordenanza municipal y la ley 24.882, ley de aeronáutica civil, que es de interés social. Por lo tanto, la propiedad es su extensión del suelo, subsuelo y sobresuelo. Pueden pertenecer total o parcialmente a propietarios distintos que el dueño del suelo, de conformidad con el artículo 955 del Código Civil. Así, el límite del propietario es hasta donde le sea útil ejercer el derecho de propiedad de conformidad con los límites establecidos por ley y el interés social y el bien común. La propiedad. El artículo 923 del Código Civil establece la definición de la propiedad. La propiedad es el poder jurídico que permite usar, disponer y reivindicar un bien. Debe ejercerse en armonía con el interés social y dentro de los límites de la ley. Según Guillermo Cabanelas Torres, señala que la propiedad es la facultad de gozar y disponer ampliamente una cosa, objeto de ese derecho o dominio, predio o finca, ejemplo, terreno, finca, casa, edificio, suelo, subsuelo, sobresuelo, etc. La propiedad es un derecho real, en donde el propietario es el titular o dueño del bien inmueble, de la extensión de la propiedad del perímetro superficial, el sobresuelo o aires, que es distinto al propietario del suelo o subsuelo, es decir, son bienes inmuebles de modo independiente. Puede pertenecer el total de la propiedad al propietario del suelo, como también podría pertenecer el sobresuelo y subsuelo a distintos propietarios o dueños. El propietario del suelo, subsuelo, sobresuelo ejerce su derecho de dominio para usar, disfrutar, aprovechar, reivindicar, disponer hasta el límite que le sea útil el ejercicio del derecho a la propiedad, teniendo como límite lo dispuesto en la ley, la ordenanza municipal, el interés social y el bien común. La accesión y la parte integrante es un modo de adquirir el dominio del bien inmueble. La parte integrante pertenece a la propiedad. El derecho a la propiedad de un bien inmueble da al propietario dueño lo que se une como parte integrante, ya sea por obra de la naturaleza o por mano del hombre. El artículo 938 del Código Civil establece la definición de la accesión. El propietario de un bien adquiere por accesión lo que se une o adquiere materialmente a él, ejemplo, edificación o construcción o obra realizada en terreno ajeno. El artículo 887 del Código Civil dispone: es parte integrante lo que no puede ser separado sin destruir, deteriorar o alterar el bien. Las partes integrantes no pueden ser objeto de derechos singulares. Una persona es propietario del suelo y su parte integrante. El bien inmueble pertenece a un dueño, no a dueños distintos. Por la integración desaparecen los derechos singulares y aparece la propiedad en su extensión del suelo, un propietario.
En el supuesto que una persona ocupa o se posesiona en el suelo ajeno, lo construye o edifica y luego aparece el propietario. La pregunta es, ¿quién es el dueño de lo construido o edificado y cómo se lo adquiere? La respuesta es por la accesión, porque es una de las formas originarias de adquirir la propiedad, los bienes inmuebles, el suelo. Si el propietario prueba y demuestra que es el titular o dueño del suelo, entonces también es propietario de la construcción hecha o de la obra y tiene derecho a su adquisición y opera su transferencia por imperio de la ley. En el supuesto contemplado en el artículo 941 del Código Civil, cuando se edifique de buena fe en terreno ajeno, el dueño del suelo puede optar entre hacer suyo lo edificado o obligar al invasor a que le pague el terreno. En el primer caso, el dueño del suelo debe pagar el valor de la edificación, cuyo monto será el promedio entre el costo y el valor actual de la obra. En el supuesto caso, el invasor debe pagar el valor comercial actual del terreno. En el supuesto contemplado en el artículo 943 del Código Civil, cuando se edifique de mala fe en terreno ajeno, el dueño puede exigir la demolición de lo edificado si le causare perjuicio, más el pago de la indemnización correspondiente o hacer suyo lo edificado sin obligación de pagar su valor. En el primer caso, la demolición es de cargo del invasor. Por lo tanto, aquel que construye o edifica en el suelo ajeno no desplaza al titular o dueño. El propietario lo adquiere por la accesión. En ningún caso impide o limita a disponer a la adquisición y a su transferencia por el derecho a la accesión. El derecho de superficie. El artículo 1030 del Código Civil dispone: puede constituirse el derecho de superficie por el cual el superficiario goza de la facultad de tener temporalmente una construcción en propiedad separada sobre o bajo la superficie del suelo. Este derecho no puede durar más de 99 años. A su vencimiento, el propietario del suelo adquiere la propiedad de lo construido, reembolsando su valor salvo pacto distinto. El propietario de un bien inmueble, en mérito a un contrato de derecho de superficie, otorga facultades a un tercero superficiario para construir o edificar sobre el suelo o debajo del suelo. De ahí es que se divide la propiedad. Uno es el dueño del terreno y el tercero superficiario es el dueño de la construcción o edificación hecha. Es lo que se denomina derecho de superficie. Al ser un derecho real de la propiedad, es que se le permite ejercer el derecho de usar, disfrutar, enajenar, cesión de derechos, hipotecar, etc. El tercero superficiario se obliga a cumplir en el plazo determinado fijado si se pactó en el derecho de superficie de pagar al propietario del terreno o suelo un precio o canon o utilidades, se cumple la obligación. Si se pactó que es gratuita, no existe obligación de cumplir con ningún pago. Ejemplo, el superficiario que edifica o construye sobre el suelo o debajo del suelo ejerce pleno derecho. Una tienda o negocios comerciales, cochera sobre el suelo o debajo del suelo. El derecho de superficie es un derecho real de propiedad y, de conformidad con el artículo 954 del Código Civil, la propiedad del predio se extiende al subsuelo y sobresuelo. Se comprende que el titular o dueño de la propiedad es el propietario del suelo, subsuelo y sobresuelo. En el supuesto que la propiedad en su extensión del subsuelo o sobresuelo pertenecen a propietarios distintos al propietario del suelo, es donde aparece el derecho de propiedad del subsuelo o sobresuelo. Estos son propietarios distintos al propietario del suelo. En el supuesto del derecho de superficie es cuando el dueño o propietario del suelo le otorga facultades a un tercero para que construya o edifique una obra sobre o debajo de la superficie del suelo.
es porque le pertenece la totalidad de la propiedad. El derecho de superficie que tiene el tercero superficiario es hasta el plazo de 99 años. Al vencimiento del plazo pactado, el propietario del suelo adquiere la construcción o edificación o obra hecha, pero reembolsando o cancelando su valor. Sin embargo, si las partes pactaron distinto, que podría ser que las partes pacten que el propietario del suelo, al vencimiento del plazo pactado, no reembolsa o cancela su valor de la construcción o edificación o obra hecha por el tercero superficiario, y que dicha construcción sobre el predio se adquiere mediante la accesión a favor del propietario del suelo. Si las partes pactaron la consolidación total establecido en el artículo 1300 del Código Civil, es cuando el propietario del suelo adquiere la construcción hecha por el tercero superficiario o cuando el tercero superficiario se convierte en propietario del suelo. Así también las partes pueden convenir que el derecho de superficie es susceptible de ser enajenado con el suelo o es transmisible o intransmisible. Si se pacta la renuncia en el contrato del derecho de superficie, se genera la desaparición del derecho a la propiedad de la superficie, es como se extingue el derecho de superficie. Efectos: por incumplimiento de las obligaciones contractuales o por lo pactado entre las partes en el contrato de superficie. Se resuelve el contrato de superficie por la vía extrajudicial o judicial. La propiedad horizontal se denomina a los bienes inmuebles. Es la propiedad construida o edificada en departamento o pisos que pertenecen a varios propietarios, dueños independientes, copropietarios, que tienen un derecho común en los bienes y servicios. El artículo 958 del Código Civil señala que la propiedad horizontal se rige por la legislación de la materia. La legislación vigente es la ley número 27157, Ley de Regularización de Edificaciones, del procedimiento para la declaratoria de fábrica y del régimen de unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva y propiedad común, y su reglamento, Decreto Supremo número 035/2006/Vivienda. La legislación de la materia no señala a la propiedad horizontal, sino en la actualidad se denomina régimen de propiedad exclusiva y propiedad común, de conformidad con su artículo 129, concepto. Es el régimen jurídico que supone la existencia de una edificación o conjunto de edificaciones integradas por secciones inmobiliarias de dominio exclusivo pertenecientes a distintos propietarios y bienes y servicios de dominio común. Cuentan con un reglamento interno y una junta de propietarios. Ejemplo, un edificio multifamiliar de 15 pisos, una persona es propietaria de un piso, en total son 15 propietarios del edificio de 15 pisos, copropietarios. En la actualidad, con la normatividad vigente de la materia, a la propiedad horizontal se denomina régimen de propiedad exclusiva y de propiedad común. El primero se entiende que el titular o dueño del departamento o piso o unidad inmobiliaria o sección de dominio exclusivo ejerce su derecho de propietario, que es usar, disfrutar, disponer, aprovechar dentro de su área de los metros cuadrados de dominio que le corresponde de manera independiente. Y el segundo, el propietario o dueño de cada departamento o piso o unidad inmobiliaria le corresponde un porcentaje de participación de los bienes comunes, que son los pasadizos, escaleras, jardines, áreas libres, los aires, la parte arquitectónica u ornamentales, cocheras, etc. Son para su uso y disfrute de todos los propietarios, pues todos los propietarios constituyen la junta de propietarios y crean su reglamento interno para su sujeción. Se inscribe en el registro de propiedad inmueble de la SUNAR, Superintendencia Nacional de los Registros Públicos.
La Junta de Propietarios es la responsable de la conservación y mantenimiento de los bienes de dominio común. Los gastos para la conservación, mantenimiento, seguridad u otros servicios le corresponde a todos los propietarios. Los propietarios no pueden hacer modificaciones en el exterior de la unidad inmobiliaria porque estarían afectando la edificación y a los bienes comunes. Tampoco se puede sobreelevar o disponer de los aires sin la aprobación o conformidad de la Junta de Propietarios. Por lo tanto, todos los propietarios se sujetan al fiel cumplimiento del reglamento interno. Límites a la extensión del derecho de propiedad. El bien inmueble de los aires se extiende al sobresuelo de forma vertical, como señalan los planos verticales del área superficial. Su límite de extensión es hasta que le sea útil el ejercicio de su derecho de propietario. El artículo 12 de la Ley 24.882, Ley de Aeronáutica Civil, señala que nadie puede oponerse en razón de un derecho de propiedad al vuelo de una aeronave, cuando éste se realice de acuerdo con las normas contenidas en la presente ley. El artículo 26 de la Ley 24.882, Ley de Aeronáutica Civil, señala que los predios circundantes y adyacentes a aeródromos y aeropuertos destinados al servicio público, incluyendo construcciones, instalaciones y cualquier otro obstáculo natural o artificial en ellos comprendidos, están sujetos a las restricciones legales a la propiedad establecidas en la presente ley, cuando el fin de las mismas corresponda a la seguridad de las operaciones aéreas. La edificación o construcción vertical se aprueba mediante una ordenanza municipal. Es un caso del distrito del Lince, ordenanza número 380/2016 MDL, publicado en el Diario Oficial El Peruano. Se aprueban los parámetros urbanísticos y edificatorios: altura, edificación, máxima vertical por pisos, residencial de densidad baja, unifamiliar, lote 200 metros cuadrados, frente mínimo 10 metros lineales, hasta 3 pisos, multifamiliar, lote 200 metros cuadrados, frente mínimo 10 metros lineales, hasta 5 pisos, residencial de densidad media, unifamiliar, lote 120 metros cuadrados, frente mínimo 6 metros lineales, hasta 3 pisos. Multifamiliar, lote 120 metros cuadrados, frente mínimo 6 metros lineales, hasta 3 pisos. Multifamiliar, lote 150 metros cuadrados, frente mínimo 8 metros lineales, hasta 4 pisos. Multifamiliar, lote 200 metros cuadrados, frente mínimo 10 metros lineales, hasta 6 pisos. Multifamiliar, lote 300 metros cuadrados, frente mínimo 10 metros lineales, hasta 8 pisos. Conjunto residencial, lote 1600 metros cuadrados, frente mínimo 20 metros lineales, hasta 8 pisos. Vivienda taller unifamiliar y multifamiliar, lote 180 metros cuadrados, frente mínimo 8 metros lineales, hasta 3 pisos. Multifamiliar, lote 200 metros cuadrados, frente mínimo 10 metros lineales, hasta 10 pisos. Multifamiliar, lote 300 metros cuadrados, frente mínimo 10 metros lineales, hasta 8 pisos. Residencial de densidad alta, multifamiliar, lote 350 metros cuadrados, frente mínimo 10 metros lineales, hasta 15 pisos. Multifamiliar, lote 450 metros cuadrados, frente mínimo 10 metros lineales, hasta 15 pisos. Conjunto residencial, lote 2500 metros cuadrados, frente mínimo 25 metros lineales, hasta 20 pisos. En la construcción de un alero o voladizo del techo de la casa, algunos propietarios construyen de 20 o 25 o 50 o 60 centímetros o hasta más para su decoración y para su protección de los cambios climáticos como es el sol, la lluvia, pero el límite para la construcción de aleros o voladizos se establece en una ordenanza municipal que prohíbe ocupar el dominio público o la vía pública de las avenidas, calles, jirones y pasajes. El incumplimiento deviene una multa de una UIT,
unidad impositiva tributaria vigente, que equivale a la suma de 4.400 soles, más su demolición o destrucción. Efectos del contrato. Lo establece la ley y son los siguientes. 1. La rescisión contractual. El artículo 1370 del Código Civil dispone que la rescisión deja sin efecto un contrato por causal existente al momento de celebrarlo. Ejemplo 1. El contrato celebrado es contrario a derecho. Ejemplo 2. Una de las partes comunica a la otra parte que ha sido perjudicado con una de las cláusulas pactadas. Ejemplo 3. El fallecimiento repentino de una de las partes contratantes. 2. La resolución contractual. El artículo 1371 del Código Civil dispone que la resolución deja sin efecto un contrato válido por causal sobreviniente a su celebración. Ejemplo, incumplimiento a las obligaciones al pago de mensualidades o al pago de letras. 3. De conformidad con el artículo 1372 del Código Civil, efecto de la rescisión y resolución dispone que la rescisión es declarada judicialmente, pero los efectos de la sentencia se retrotraen al momento de la celebración del contrato. La resolución se invoca judicial o extrajudicialmente. En ambos casos, los efectos de la sentencia se retrotraen al momento en que se produce la causal que la motiva. Por razón de la resolución, las partes deben restituirse las prestaciones en el estado en que se encontraran al momento indicado en el párrafo anterior, y si ello no fuera posible, deben reembolsarse en dinero el valor que tenían en dicho momento. En los casos previstos en los dos primeros párrafos de este artículo, cabe pacto en contrario, no se perjudican los derechos adquiridos de buena fe. De la propia norma se desprende el efecto imperativo legal para la rescisión del contrato, que es retrotraer, significa que su efecto jurídico se retroceden a la fecha o momento de la celebración del contrato. Se restituyen al vendedor el bien inmueble, la propiedad, y se restituye al comprador el precio pagado. En el supuesto de la resolución del contrato, su efecto jurídico de retrotraer es al momento de la causal que lo motiva, que es el incumplimiento de las prestaciones. Así lo dispone el artículo 1428 del Código Civil. Resolución del contrato por incumplimiento. En los contratos con prestaciones recíprocas, cuando alguna de las partes falta al cumplimiento de su prestación, la otra parte puede solicitar el cumplimiento o la resolución del contrato, y en uno u otro caso la indemnización de los daños y perjuicios. A partir de la fecha de la citación con la demanda de resolución, la parte demandada queda impedida de cumplir su prestación. Y artículo 1429 del Código Civil, resolución de pleno derecho. En el caso del artículo 1428, la parte que se perjudica con el incumplimiento de la otra puede requerirla mediante carta por vía notarial, para que satisfaga su prestación dentro de un plazo no menor de 15 días, bajo apercibimiento de que en caso contrario el contrato queda resuelto. Si la prestación no se cumple dentro del plazo señalado, el contrato se resuelve de pleno derecho, quedando a cargo del deudor la indemnización de daños y perjuicios. En el supuesto del pacto en contrario, la norma faculta a las partes pactar el efecto jurídico de retrotraer, que podrían hacerlo para la resolución desde el momento de la celebración del contrato y no en el momento del incumplimiento de las prestaciones o causal que lo motiva. En el supuesto de una cláusula resolutoria expresa en el contrato, se resuelve el contrato si una de las partes no cumple con una determinada prestación. Se le comunica a la otra parte que hace valer la cláusula resolutoria y se resuelve de pleno derecho el contrato.